Para un país como España, si nuestras temperaturas suben 3 grados más o menos de media, que es a lo que vamos apuntando, pues nos vamos a encontrar como que nuestras temperaturas son las de cualquier país de Oriente Medio en verano. ¿Y quién va a pasar sus vacaciones a Arabia Saudita, a Qatar o a Kuwait en verano? Y el turismo es el 13% de nuestro PIB. Pero en ese marco, lo que es importante es sustituir, en mi opinión, los términos absolutos por los términos relativos. Yo no sé si esto es bueno y esto es malo. No, esto es mejor y esto es peor. Entonces, si tú puedes reducir emisiones, por ejemplo, mezclando más etanol en las gasolinas, pues hazlo. Y vas dando tiempo a que la industria del automóvil se vaya adaptando. Entonces, eso es lo que se trata de ir analizando e ir viendo y hacerlo compatible también con el crecimiento económico. Porque si la otra solución es decir, lo que hay que hacer es dejar de crecer. Pues si lo que hay que hacer es dejar de crecer, pues también jamás se va a llegar a una solución. La energía tiene restricciones técnicas y restricciones económicas. Entonces, una de las cosas que me gusta insistir es que cuando los economistas nos ocupamos de la energía tendemos a olvidar las restricciones técnicas. Cuando los ingenieros se ocupan de la energía se tienden a olvidar de las restricciones económicas. Y cuando los ecologistas mandan en la energía tienen el riesgo de olvidarse de las dos. Y pues parte de los problemas que se vivieron pues encajan, en mi opinión, en ese marco genérico. Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hola a todos, bienvenidos a Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hoy tenemos con nosotros a Nemesio Fernández Cuesta. Bienvenido, Nemesio, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un auténtico honor. Para los que no les conozcáis, Nemesio tiene una trayectoria impresionante. Secretario de Energía, muchos años en Repsol. Ahora estás en Alantra, acabas de escribir un libro. Por no hacerlo yo, que creo que es un poco difícil, ¿podrías contarnos tú un poco cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la energía? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues la verdad es que la energía fue, al principio de todo, una casualidad. Yo oposité, soy técnico comercial y economista del Estado, y mi primer destino fue importación de productos energéticos. Estoy hablando del año 81. Y pues en aquel momento pues la economía española estaba todavía fuera del mercado común en aquella época y había que autorizar pues las importaciones de petróleo, de gas, de carbón e incluso de uranio. Y ese fue mi primer trabajo. Luego pasé al Ministerio de Industria como subdirector de petróleo y gas y luego pasé al Instituto Nacional de Hidrocarburos, que es el germen de Repsol. Y en Repsol estuve, sobre todo en esa época, entre 1987 y 1996, pues dedicado fundamentalmente al área comercial, toda la red de estaciones de servicio y toda la estructuración del área comercial de una compañía que había tenido que salir al mercado porque habíamos entrado en 1986 en el mercado común y había que liberalizar. Por cierto, que una de mis responsabilidades en el Ministerio de Industria fue negociar con Bruselas cómo se instrumentaba la liberalización del mercado español de petróleo. Ahí estuve hasta el año 96 y en el año 96 fui secretario de Estado de Energía del primer gobierno de Aznar. No estuve mucho tiempo porque de ahí pasé a un periódico que era Negocio Familiar, que me llamaron, y estuve ahí hasta el 2003 y en el año 2003 volví a Repsol. Tuve varias responsabilidades, pero la más importante fue entre 2004-2012 estuve responsable del área de upstream, de exploración y producción por todo el mundo. Después fui Chief Operating Officer de la compañía y dejé Repsol en 2015, pues cuando nombraron a un consejero delegado que era más joven que yo. O sea, es una regla que hay que seguir siempre. Cuando alguien más joven que tú te lo ponen por encima, pues ya sabes que tu carrera profesional en ese sitio pues necesita un análisis y probablemente una digresión, que es lo que hice. Salí de Repsol en 2015 y en el ámbito energético lo más importante que hice fue presidir Eolia Renovables
Y ahora pues estoy en Alantra, que es un banco de inversión de Senior Advisor en temas de transición energética, y estoy en el consejo asesor de Engie. Dejé Eolia porque Engie, la compañía francesa de gas y electricidad, compró Eolia y me incorporó a su consejo asesor. Eso, añadido a clases, doy un curso de transición energética y cambio climático en el IE, y añadido artículos en prensa y el libro que has citado, pues es lo que complementa mis actividades actuales. Bueno, entretenido. No sabía lo de Engie. Tenemos, de hecho, un asesor también ex-Engie que tiene un conocimiento, estuvo en Australia, luego en Francia. Una empresa impresionante, desde luego. Aterrizando un poco en este libro de nombre largo que es no se trata... A ver cómo es. No se trata de si es verde o no, sino si elimina o reduce emisiones. Exacto. Y cómo afecta esto de la energía a la geopolítica, ¿no? Empezando por el principio, que es el problema, a mí me gusta que lo planteas no desde un punto de vista ideológico, sino de un punto de vista bastante práctico, ¿no? Entonces, para gente que no tiene claro que el ser humano tenga impacto en el cambio climático, o que, aunque lo tenga, puede pensar que no tiene implicaciones para los diferentes actores como para el ciudadano, ¿qué les dirías? Pues que están equivocados, pero básicamente, si hay que empezar por el principio, pues hay que empezar por el efecto invernadero. El efecto invernadero, pues en general se considera como algo negativo, pero si no existiera el efecto invernadero no habría vida en la Tierra. El efecto invernadero es la capacidad de nuestra atmósfera de retener calor. Si no tuviera esa capacidad, pues pasaríamos de temperaturas extremas durante el día a temperaturas extremas en el sentido contrario por la noche. Todo lo que naciera de día moriría de noche y no habría vida en la Tierra. Es esa capacidad de retener calor de la atmósfera lo que permite que la alteración de las temperaturas sea más reducida y por lo tanto la vida persista. ¿Qué genera el efecto invernadero? Pues al principio el que estudió esto pensaba que eran o el oxígeno o el nitrógeno o los dos, porque oxígeno y nitrógeno son más del 99% de nuestra atmósfera. Para su sorpresa descubrió pues que eran gases de los que apenas había trazas, menos del 1% de todos ellos en la atmósfera. El CO2 era el más importante, el metano también era importante, algunos gases nobles, y luego descubrió también, pues cierto, que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Por eso los días nublados en invierno pues son más cálidos y los días nublados en verano pues son más tórridos que en los días despejados. Pero en atmósfera seca pues son los famosos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, los óxidos de nitrógeno, el metano son los más importantes. Por lo tanto, la responsabilidad del efecto invernadero recae sobre esa pequeñísima parte de la atmósfera. Cuando se produce la revolución industrial y empezamos a quemar carbón, gas, petróleo, sucesivamente, pues empezamos a verter a la atmósfera cantidades industriales de CO2. Pues creo recordar de memoria que normalmente quemamos unas 9.000 millones de toneladas de carbón al año, unas 5.000 millones de toneladas de petróleo al año y unos 4 billones de los nuestros de metros cúbicos de gas al año. Por lo tanto, son cantidades tremendas. Esas cantidades tremendas pues, que se usan para hacer fuego, se usan para generar calor. Pues el fuego no es más que la reacción entre el carbono de los combustibles, que puede ser madera, que tiene carbono, y el oxígeno del aire. Crea calor, luz y CO2. Y por lo tanto, cuando tú quemas algo, generas CO2. El CO2 se ha ido acumulando en la atmósfera, porque ese CO2 que tú emites a la atmósfera, pues el mar absorbe una parte, la vegetación absorbe otra parte, y el resto se queda acumulado en la atmósfera. Si tú vas incrementando la cantidad de gases de efecto invernadero, pues obviamente sube la temperatura. ¿Qué pasa cuando sube la temperatura? Pues que a corto plazo, pues a corto plazo nada. Perdón, antes de que entres en esta parte que entiendo que va a ser el impacto. El ser humano tiene mucho impacto en ese CO2 por lo que hemos dicho. No ha habido cambios, porque hablas como de una glaciación, como que creo que hubo en la Edad Media, ¿no? O algo, un pequeño invierno o algo así. Sí, sí. ¿Está claro que el ser humano es tan responsable de esa creación de gases seguro? De que eso tenga un impacto tan directo en el aumento de temperatura, comparado con
otras épocas, por ejemplo? Vamos a ver, es decir, si no son los gases que emite el hombre, tendrá que ser la irradiación solar. Y entonces la irradiación solar, pues que puede llegar a la Tierra mejor o peor en función de dónde se encuentre la Tierra. Las órbitas de la Tierra alrededor del Sol no son regulares, son elípticas. Entonces tú puedes ir y va variando. Entonces ahí hay un científico serbio que se llamaba Malinkovic que estudió todos esos ciclos. Pero claro, el problema de esos ciclos es que son de miles de años. Es decir, para que cambie la órbita alrededor de la Tierra o cambie la inclinación de los polos, pues son ciclos de 10.000, de 25.000, de 40.000 años. Y claro, es que estamos hablando en las subidas de temperatura en 100 años. Por lo tanto, esas posibilidades son distintas. Es decir, no encaja. No encaja esos ciclos temporales. Después, se habla también de las partículas que emiten los volcanes, que se emiten CO2, efectivamente emiten CO2, pero las partículas que quedan flotando en la atmósfera tienen la capacidad de reflejar la luz del Sol. Por lo tanto, no necesariamente coinciden en el calentamiento. Por lo tanto, pues al final, entre unas cosas y otras, por eliminación te vas quedando con la actividad humana, y que la actividad humana es realmente notable. Es que somos 8.000 millones de personas en el mundo y vamos camino de los 10.000. Y por lo tanto, y además, nuestra intención y la intención de todos los gobiernos es seguir creciendo económicamente, seguir viviendo cada vez mejor. Y ese vivir mejor, pues significa, en principio, más energía. Otra cosa es cómo se estructura ese consumo de energía. Pero al final, si tú estás en una posición gubernamental cualquiera, a ti lo que te interesa, vamos, tu objetivo es que la renta per cápita de tu país suba. Y por lo tanto, eso, en principio, significa más energía. Sí, que eso va a crecer. Y eso, pues al final estamos siempre en lo mismo. Y vas ahora a atacar el impacto económico que tiene sobre todo, ¿no? Sí, a mí, sobre todo, lo que me preocupa es, pues, de aquí a final de siglo. Es en lo que me he centrado. Por supuesto, en 300 años o en 500 años pueden pasar muchas cosas, el nivel del mar puede subir 20 metros, pero en esto, que no es mi horizonte temporal, pero podría ser el horizonte temporal de vuestros nietos, no ya de los míos serían bisnietos o más, pues lo que podemos ver es que vamos a tener, por ejemplo, en España, un problema de agua, porque va a haber cada vez más sequías y con un incremento de temperaturas, pues probablemente llueva menos o la cubierta de nieve en las montañas sea inferior, y luego pues lo que va a ser es todo más irregular. Podemos alternar épocas de lluvia con épocas de sequía. Y ese tratamiento de agua, a mí me preocupa que en una España de a lo mejor 60, 70 millones de personas, más el turismo, pues tenga una necesidad de ser tratada en profundidad. Después, otra cosa que está acreditada son la proliferación de fenómenos atmosféricos extremos. Y lo importante no son los fenómenos atmosféricos extremos, sino la proliferación. Es decir, cuando se produjo la Dana de Valencia, pues alguien me envió, sabiendo cuál es mi opinión, un libro del siglo XVIII diciendo que en 1770 y tantos el barranco del Pollo se había desbordado. Efectivamente, y siempre se va a producir eso. La ubicación. Es la frecuencia con la que se ve. El problema es la frecuencia, el problema es cada cuánto tiempo se produce y la intensidad. Y por lo tanto, eso pues va a requerir, supone unas pérdidas económicas. Para un país como España, si nuestras temperaturas suben 3 grados más o menos de media, que es a lo que vamos apuntando, pues nos vamos a encontrar como que nuestras temperaturas son las de cualquier país de Oriente Medio en verano. ¿Y quién va a pasar sus vacaciones a Arabia Saudita, a Qatar o a Kuwait en verano? Y el turismo es el 13% de nuestro PIB. Producimos el 26% de las frutas de Europa, que se producen en Europa. ¿Vamos a poder seguir haciéndolo? Pues hombre, a lo mejor sí, pero vamos a tener que invertir en invernaderos, vamos a tener que invertir en riego por goteo, riego dirigido, vamos a tener que invertir en unas tecnologías que pueden encarecer la fruta y que nos la pueden hacer menos competitiva.
Pero, ¿y las olas de calor? Pues las olas de calor hay veces es que no se puede trabajar. Entonces, todas esas pérdidas de productividad, pérdidas de negocio, pues hay un estudio de un think tank que me gusta, que se llama Oikos, que predice que las pérdidas de PIB pudieran estar en un 15%. Un 15% al final del siglo, pues si ahora mismo nuestro PIB, en números muy redondos, es 1.500.000 millones, pues un 15% pues son un montón de dinero. Estamos hablando de más de 200.000 millones de euros de pérdidas anuales. Obviamente, pues como la historia de la rana, pues la rana tú la metes en una cazuela de agua fría y la empiezas a calentar y se muere. Si la metes en una cazuela de agua caliente, salta inmediatamente. Es decir, que pudiéramos ir acostumbrándonos, y de hecho nos vamos acostumbrando, pero las pérdidas económicas pueden ser notables. A más medio plazo, o que incluso puede ser relativamente cercano, pues la desviación de la corriente del Golfo. Es decir, si se empiezan a fundir el Ártico, pues vas a tener una agua menos salina y un agua más fría. Entonces, ¿qué pasa con la corriente del Golfo de México, que alienta toda la costa europea hasta Murmansk? Bueno, pensaba que ibas a decir que se iba a habilitar la ruta del Ártico a nivel marítimo, que eso también a España. Bueno, o sea, para mí el resumen un poco de este punto. Bueno, sí, está todo el mundo con el Ártico, y está Trump con Groenlandia, y está Rusia haciendo rompehielos nucleares, y ya ha abierto 2 plantas de gas natural licuado en la península de Yamal. O sea, para mí el punto este que creo que ha quedado muy claro es que influimos en la temperatura, que aunque yo creo que los tres de aquí estamos de acuerdo, mucha gente no lo tiene tan claro, por eso me parecía importante, y que tiene un impacto que no es ideológico, que es que nos va a fastidiar a nivel económico, o sea, especialmente como país, ¿no? Sabiendo esa base, soluciones, porque yo a veces te he oído escuchar que es como... Hay un tridente ahí que es nuclear, redes, almacenamiento. No sé si dirías que son estas tres, que ahí nos dejamos alguna. Estás saltando varios pasos, pero bien. Pues recupera esos pasos y lleguemos ahí. Bueno, lo primero es reducir emisiones. A mí me preocupa en cuanto a reducción de emisiones que muchas veces todo este debate climático está politizado en términos de izquierda a derecha. Entonces, la izquierda lo que pretende es decirnos cómo tenemos que vivir. Y basta que nos estén diciendo durante años cómo hay que vivir para que se produzca un movimiento de reacción contraria, pero que no es especialmente delicado desde el punto de vista intelectual. El movimiento de reacción contraria es, pues no hay cambio climático, y si lo hay, el hombre no tiene nada que ver. Bueno, pues esa politización es lo que está en el fondo. La izquierda pues trata de mezclarlo todo, y esa es una de las razones de mi libro. La biodiversidad es muy importante. Contaminar un río es muy importante y es muy grave, pero tiene un impacto local. Estamos hablando de emisiones, estamos hablando de la atmósfera en la cual ha prosperado el Homo sapiens. El Homo sapiens seguirá, pero cuando yo lo que le digo a mis estudiantes, mira, no estamos hablando de este siglo, pero si nos ponemos a hablar de milenios, el único que seguirá es el planeta. Esa es la única certeza. El planeta lleva existiendo 4.500 años y no había hombres. El Homo sapiens es una aparición de hace 400.000, que es aproximadamente la nada en términos de la edad del mundo. Y podrá desaparecer como desaparecieron los grandes reptiles, o podrá ocurrir lo que sea. Ahora, el planeta seguirá estando aquí, pues calcúlale otros 5.000 millones de años hasta la implosión del Sol. Bueno, pero en ese marco, lo que es importante es sustituir, en mi opinión, los términos absolutos por los términos relativos. Yo no sé si esto es bueno y esto es malo. No, esto es mejor y esto es peor. Entonces, si tú puedes reducir emisiones, por ejemplo, mezclando más etanol en las gasolinas, pues hazlo, y vas dando tiempo a que la industria del automóvil se vaya adaptando. Ahora, si no puedes hacer eso porque el etanol tiene un origen agrícola y entonces estás metiéndote en el debate de alimentación versus coste de la alimentación versus el coste de la energía, pues efectivamente tú puedes encontrar razones para decir que no a casi todo, pero al final paralizas. Entonces lo que hay que encontrar es una vía en la cual vayamos avanzando, y si puedo reducir emisiones, pues las voy reduciendo. Cualquier cosa que reduzca emisiones es bueno, porque las emisiones es lo que se acumula en la atmósfera, y esa acumulación en la atmósfera es la que produce todo lo que estábamos hablando.
Por lo tanto, vamos a ir con un sistema, y esa es mi propuesta, con un sistema más práctico. ¿Esto es mejor o esto es peor? Y si es mejor, pues voy a hacerlo. Y si es peor, pues dejo de hacerlo. Ahora, toda esta búsqueda, por ejemplo, ¿el gas es bueno o es malo? Pues el gas es lo que es. Es un combustible fósil y su combustión genera emisiones de CO2. Pero si lo comparas con el carbón, genera prácticamente la mitad. Bueno, pues si yo puedo sustituir carbón por gas... Es un buen movimiento. Ese tipo de movimientos son... Ahora, si tú dices, no, hay que prohibir todos los combustibles fósiles desde el primer momento. Bueno, pues si tú quieres prohibir todos los combustibles fósiles desde el primer momento, estás dejando sin opciones a media humanidad. Y por lo tanto estás proponiendo algo que al final no va a salir. Otro ejemplo que suelo usar es, hay en el mundo cerca de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a una cocina limpia. Cocinan con leña, cocinan con excremento seco de ganado. ¿Cuál es la mejor solución para eso? La botella de butano. Ahora, la botella de butano es un derivado del petróleo y, por lo tanto, genera emisiones. Pero, ¿qué es mejor para toda esa gente? Pues, entonces, eso es lo que se trata de ir analizando e ir viendo y hacerlo compatible también con el crecimiento económico. Porque si la otra solución es decir, oiga, lo que hay que hacer es dejar de crecer. Pues si lo que hay que hacer es dejar de crecer, pues también jamás se va a llegar a una solución. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, los gobiernos, su objetivo es incrementar la renta per cápita de su población, que su gente viva cada vez mejor. Y eso, si tú reduces el crecimiento económico, reduces la actividad económica, pues jamás se ha conseguido. Entonces, estás otra vez, cuando buscas ese camino absoluto de lo verde, pues estás cegándote las propias salidas que tiene las distintas soluciones que se pueden implementar. De ahí el título del libro, que por cierto no lo puse yo, lo puso la editorial, de no se trata de si es verde o no. El otro día lo tenía en la mesa, Álvaro lo oyó y dijo, ¡qué bueno! O sea que si no sirve, elimina o reduce emisiones. Porque hay soluciones, se pueden implementar, se deben implementar, pero hay que huir de lo absoluto y entrar en un terreno pues, más práctico. Tenemos un problema, yo creo, que es el intentar poner soluciones, o sea, querer resolver con soluciones fáciles problemas complejos, ¿no? Exacto. Que al final, o sea, el esfuerzo extra de comunicar todos los matices, ¿no? Y todos los compromisos que tienes que hacer a la hora de tomar una decisión, intentamos sobresimplificarlo al final para tratarnos un poco como ganado, ¿no? Yo creo. Sí. Lo del nudo gordiano no lo desató Alejandro, lo cortó con su espada. Entonces, eso es de las leyendas de la antigüedad. Eso no forma parte de las capacidades de las que disponemos. Todos los problemas complejos tienen soluciones complejas. Por suerte o por desgracia. Bueno, nos guste o no, es así. Y quitando la ideología entonces de un poco el framework de decisión, ¿qué tecnologías son las que nos quedan, ¿no? Sobre todo un poco en contexto, entiendo España, que es lo aplicable, porque a nivel mundial. En contexto España y en contexto Europa. Aquí hemos tenido una suerte, que es que las energías renovables a la hora de producir electricidad son las más baratas. Y ¿por qué digo suerte? Pues porque Europa y España con ella tiene un problema de competitividad. Estados Unidos es el primer productor del mundo de petróleo y gas, y tiene una electricidad barata gracias a que tiene un gas barato. China es el primer productor del mundo de carbón y tiene una electricidad barata porque tiene un carbón barato. Y nosotros no tenemos recursos suficientes ni de carbón, ni de petróleo, ni de gas. Tenemos que importarlo, somos dependientes. Y eso, por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania, pues ha puesto de manifiesto no solo la dependencia europea y alemana del gas, sino lo equivocado de una política energética como la alemana, basada únicamente en una energía barata. Por lo tanto, las renovables, la ventaja que tienen, además de ser una energía limpia, es que es una energía que produce electricidad barata. Y que sobre esa electricidad barata, pues es tan barata aquí como en Estados Unidos, o aquí como en China.
Por lo tanto, es un instrumento sobre el cual Europa puede basar su competitividad. A partir de ahí, el otro problema, el problema que tienen las renovables es que son intermitentes. Entonces, hay que acompañarlas siempre de almacenamiento. Almacenamiento en forma de baterías, almacenamiento en forma de bombeo hidráulico. Y además necesitan ser acompañadas de una generación eléctrica firme, como hemos visto en España hace unos días o unas semanas ya. Y esa generación eléctrica firme es la que está producida por grandes máquinas, por grandes turbinas, que además funciona cuando tú quieres. Entre ellas, pues la mejor, sin duda, la hidráulica. Es renovable, no genera emisiones, funciona cuando tú quieres porque la flexibilidad es absoluta y el agua pues, es un recurso que no es, por el que no hay que pagar. Pero después, a mi juicio, va la nuclear, porque no genera emisiones, es firme y además se produce las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Nuclear, a mí me gusta distinguir entre las nucleares ya instaladas, que están produciendo desde hace años. Y ponerte a montar ahora. Entonces, si alguien quiere montar una nuclear en España, pues yo lo que siempre digo, dile a cualquiera de nuestras empresas eléctricas que sí quiere. Y si quieren, adelante. Pero ninguna quiere. ¿Por qué? Porque son una movilización de capital y de esfuerzo brutal, muchos años, y al final el coste a lo que se produce el kilovatio, pues el kilovatio hora es relativamente más alto, como vemos con los ejemplos de las nucleares nuevas que se han construido o se están construyendo en Francia, Inglaterra o Finlandia o Estados Unidos. Por lo tanto, me refiero a prolongar la vida útil de las centrales nucleares existentes. Y después, siempre vas a necesitar un punto adicional de flexibilidad, que eso te lo va a dar el gas. Y el gas puede ser pues, el gas natural que hoy usamos, pero puede ser acompañado de captura de CO2 o puede ser sustituido por biometano. Es decir, se trata de reducir también esas emisiones. Y si con eso construyes un sistema eléctrico descarbonizado, pues tienes muchísimo ganado. Pero, reitero, un sistema eléctrico descarbonizado no está prohibiendo el gas, porque no se puede prohibir el gas porque necesitas flexibilidad. Y si tú quieres quitar la nuclear, pues vas a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. Alemania, por ejemplo, el año pasado, el año 24, tuvo un 61% de su producción eléctrica renovable. España un 57%. Las emisiones de Alemania estuvieron por encima de los 300 gramos de CO2 por kilovatio hora generado. Las españolas en 100. ¿Cuál es la diferencia? Ese 20% de nuestra electricidad que produjo la energía nuclear. Porque ese 20% venía, en Alemania estaba hecho con carbón y con gas. Entonces, pero una pregunta, porque el modelo que estás definiendo como mejor a nivel de descarbonización se parece bastante al que tenemos ahora en España. Bueno, ¿por qué hay tanta frustración con que no lo estamos haciendo bien? Vamos a ver. Primer punto. Tenemos un programa de cierre, somos el único país del mundo que tiene un programa de cierre de las nucleares entre el 27 y el 35. Por lo tanto, ya esa es una primera pega. Segunda pega. En Alemania, en Inglaterra, en Texas, en California, hay una gran capacidad de almacenamiento que nosotros no tenemos. ¿Por qué no hemos instalado capacidad de almacenamiento? Pues porque en principio no es rentable. Hay que esperar a que baje el precio de las baterías. ¿Por qué lo han instalado en otros países? Porque tenían mecanismos que apoyaban esa instalación de baterías. Mecanismos, dices, retribución por esa flexibilidad. Mecanismos de capacidad o mecanismos de flexibilidad, o podían participar en la regulación secundaria, en la regulación del... y eso en España no. Se sacó a consulta en el año 21 esos mecanismos de capacidad, estamos en el 25, lo han vuelto a sacar a consulta y seguimos. Por lo tanto, no tenemos almacenamiento. Entonces, el debate nuclear sí, nuclear no, en mi opinión, no es tanto, no se puede centrar sobre la bondad o maldad de una determinada tecnología. ¿La puedo sustituir? Y si la puedo sustituir, ¿por qué? Porque si yo tengo que sustituir la nuclear por gas, pues voy a tener una electricidad más cara y más contaminante.
Si puedo complementar la renovable con almacenamiento, pues a lo mejor puedo prescindir de todo o parte de la energía nuclear. Al final son siempre unos equilibrios que hay que buscar de forma desideologizada, pero manteniendo siempre un objetivo de que mi electricidad tiene que ser lo más barata posible y lo más limpia posible y lo más segura posible en cuanto a su aprovisionamiento. Si llegamos a un sistema eléctrico descarbonizado, que no es 100% descarbonizado y no puede ser 100% renovable, aunque podamos aproximarnos si vamos invirtiendo en almacenamiento, mejoran las tecnologías y demás. Ese sistema eléctrico descarbonizado, el segundo paso es tratar de electrificar los consumos energéticos. Primero, pues, el transporte, el coche eléctrico. Pero lo mismo digo también, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Oiga, si yo, en mi opinión, si nosotros mantenemos, y Europa mantiene, la prohibición de vender coches de combustión interna en el año 2035, pues solo nos queda una solución: cerrar nuestra industria. España es el segundo productor europeo y el octavo productor del mundo de automóviles, y importar coches chinos. Entonces, también ese tipo de factores hay que tenerlos en cuenta, hay que meterlos en la ecuación. El problema es complejo, pero es más complejo aún muchas veces de lo que pensamos. Entonces, ¿por qué no, en lugar del 35, ponemos el 40 o el 45? Y entre tanto aceptamos que nuestra gasolina tiene un componente de renovable que en lugar del 10 pase al 20 o al 25. Y que nuestro diésel, o nuestro gasóleo, tenga, en lugar de un componente del 10, tenga un 20 o un 25 de renovable. Vamos reduciendo las emisiones mientras ganamos tiempo para adecuar nuestra industria. Si es que hoy no hay una sola empresa europea de baterías. La única que había es sueca. Y por cierto, para quebrar se acogió al Chapter 11 norteamericano. No quiso ni la normativa europea de quiebras. Por lo tanto, todo eso hay que meterlo también en la coctelera. Dicho esto, pues el transporte por carretera yo creo que se electrificará, el pesado con alguna excepción, pero mayoritariamente, y después pues hay que buscar soluciones para la aviación y para el transporte marítimo, que no pueden ser, en mi opinión, electrificados. Pero bueno, eso lo aparcamos y si queréis hablamos luego de esas soluciones. En edificios, pues está la bomba de calor. La bomba de calor puede sustituir a cualquier caldera y desde el punto de vista de eficiencia energética es muy superior. El problema que tiene la bomba de calor pues es que cuesta un congo cuando lo comparas con una caldera de gas. Entonces ahí hay que instrumentar algún mecanismo, pues puedes establecer una norma que toda la vivienda nueva pues vaya con bomba de calor, pero tendrás que establecer alguna norma sobre todo para ayudar a la gente que tiene menos capacidad económica a sustituir. Ahí hay un debate que, por ejemplo, es voy a dedicar mucho dinero a aislamiento térmico de edificios. Pregunto, ¿y si todos mis usos energéticos están electrificados? La luz es eléctrica, todos los electrodomésticos por definición son eléctricos, pero además la calefacción es eléctrica y el agua caliente es eléctrica. Pues, ¿para qué tengo que invertir dinero en aislamiento térmico de edificios? Evidentemente, pues sí, gastarán menos energía, pero no me molesta, en especial a mí, desde el punto de vista de reducir emisiones, ese tipo de energía, porque esa energía sin emisiones. Y puedo dedicar el dinero, en lugar de aislamiento térmico de edificios, a ayudar a gente que tiene que hacer un esfuerzo. Y después nos queda la industria. La industria es más compleja de electrificar, pero hay, por tomar un atajo, tienes el grado de temperatura del proceso. Hasta los 100, 150 grados, que por ejemplo te puede entrar toda la industria alimentaria y de bebidas, que lo único que necesitan es matar los microbios que subsisten hasta los 100 grados, pues la bomba de calor también te puede servir. Para hasta 500 grados, pues hay posibilidad, a mi juicio lo más relevante puede ser el almacenamiento térmico. Es decir, con la electricidad tú puedes producir calor, ese calor lo almacenas en sales o lo almacenas en ladrillo refractario
ese calor lo puedes utilizar bien para el proceso industrial, bien para en su momento producir electricidad. Y esa es una solución que se puede arbitrar, aunque tenga que ser pues, hecha a medida para determinados procesos industriales. Y después te quedan grandes industrias como el cemento, el acero y otras en la industria petroquímica que probablemente pues, necesiten apoyarse en captura de CO2, captura de carbono y otros tipos de tecnologías que mitiguen las emisiones que van a seguir generando. Pero a partir de la electricidad sin emisiones y barata es como puedes seguir avanzando en este tema. Hay un tema ahí, claro, al final todas las fuentes de energía fósil, por ponerles una ventaja, ¿no? Porque es que parece que somos idiotas habiendo hecho un modelo energético tan fósil, la densidad de energía es súper alta y luego las puedes consumir, o sea, el almacenamiento no cuesta dinero, ¿no? Y es un poco lo que... El almacenamiento cuesta dinero, pero cuesta mucho cuesta menos. Muy poco dinero, ¿no? Exacto. Claro, todas las soluciones de electrificación o de descarbonización del país pasan por generar más para todas las ineficiencias que tiene el no utilizar esa energía de alta densidad y luego el almacenar para poder conseguir esa intermitencia que no es obvia con electricidad. A nivel España, claro, decías antes, somos el único país que tiene ese país de cerrar las centrales nucleares. ¿Cómo subsanamos un camino que parece que va directo hacia regasificarnos, no? No, no necesariamente. Vamos a ver, tienes toda la razón. Hay mucha gente que te dice que piensa que lo del predominio del petróleo y del gas es una oscura conspiración de Wall Street. No. O sea, el petróleo y el gas se han impuesto porque tienen, sobre todo el petróleo, porque tiene una densidad energética muchísimo más alta y una facilidad de manejo a temperatura ambiente. El gas, pues el gas ha costado y se ha desarrollado mucho después porque se puede mover relativamente caro por tubo, pero en cuanto llegas al mar, pues hay que licuarlo. Licuarlo significa enfriarlo hasta menos 170 grados y transportarlo en un barco especial y después regasificarlo. Entonces tiene sus dificultades, pero efectivamente tiene muchas menos dificultades que cualquier otra cosa. El carbón pues también tiene menos densidad energética, pero también se maneja a temperatura ambiente sin especial dificultad. Cuando vamos a la electricidad, pues tiene muchos problemas. Solo tiene una ventaja, los motores son más eficientes. Entonces, lo que tienes que conseguir, y por eso insisto tanto en una electricidad barata, porque si es una electricidad barata y además la eficiencia de un motor eléctrico es un 95% y la eficiencia de un motor de combustión interna es un 30 o un 40 en términos de energía, pues ahí hay una posible ventaja competitiva. ¿No? Para eso también, ¿qué se necesita? Pues oiga, los gobiernos no le pongan impuestos a la electricidad. Que estamos ya es ineficiencia de por sí, ¿no? Estamos hablando de un país como España en el que la producción de electricidad, la hagas como la hagas, tiene un 7% de impuesto. El consumo de electricidad, un 5%. El IVA es un 21%, aunque la industria lo pueda repercutir. Y si además produces nuclear, pues tienes un impuesto estatal de 5 euros megavatio y un impuesto autonómico que puede en Extremadura y en Cataluña es incluso superior al estatal. Por lo tanto, pues dices, oiga, mire usted, es que estamos jugando, parece que estamos jugando el partido en el campo contrario siempre. Pues esas cosas hay que introducirlas también. Pero la ventaja de la eficiencia y de una electricidad barata puede hacer que la transición energética tenga sentido en términos de retorno de tu inversión. Pero en algunos sectores no. Y en algunos sectores habrá que buscarle soluciones. Claro, pero ahí al final vamos a, o sea, poniéndolo también en positivo, ¿no? En España tenemos una situación privilegiada para, en resumen, generar electricidad barata y limpia. Sí. Puedes hacer dos cosas, o autoconsumirla y potenciar esa industria, que encima parece que estamos tomando otras decisiones para no hacerlo, pero bueno, ese es otro tema, o ser el generador de España, ¿no? Lo que pasa es que entonces aquí nos encontramos con limitaciones de interconexión con Francia, bueno, con otro tipo de limitaciones, ¿no? ¿Hacia dónde
O sea, ¿cómo aprovechamos a nivel de país ese potencial que tenemos de energía limpia en un punto de vista más geopolítico? Promoviendo inversiones aquí. Promoviendo inversiones aquí, o sea, autoconsumo. O sea, sí, pues eso, si tú aceleras la electrificación en el sentido que he procurado explicar y tú llegas a un incremento de la demanda del 2-3% acumulativo anual, que se puede llegar, pues automáticamente estás doblando el consumo. Y entonces, si estás doblando el consumo e incrementando la demanda, pues estos líos que estamos teniendo de precios negativos y de exceso de producción renovable, pues obviamente el problema se facilita la gestión de ese problema. Luego, pues por ejemplo, centros de proceso de datos. Pues centros de proceso de datos son imprescindibles en nuestra vida. Cuando tú te conectas a Netflix o a cualquier otra plataforma, estás pidiéndole a un centro de proceso de datos. Cuando tú quieres con tu teléfono abrir o encender la calefacción de tu casa, que está a 300 kilómetros, estás pidiéndole a un centro de proceso de datos ese trabajo. Y para la digitalización de cualquier empresa son esenciales los centros de proceso de datos. Entonces, ¿los centros de proceso de datos consumen energía? Sí. ¿Y qué? Lo importante es que es limpia. ¿No? Sí. Pues si es limpia, pues no hay problema. Oye, ¿que consumen mucha agua? Pues que hagan una un aire acondicionado por, una climatización por aire, no por agua. Es decir, que hay siempre tecnologías disponibles, pero esas tecnologías requieren, complementariamente, porque estamos hablando de un proceso de electrificación, hay que poner redes. O sea, el sistema está preparado para mayor renovables, mayor almacenamiento. Pues, ¿qué necesita? Coge los periódicos del 29 de abril y verás si estaba preparado o no. Aunque se cometieran, que no sabemos, algún error, que yo creo que sí, pues es necesario mantener siempre un equilibrio entre renovables y firmeza. La firmeza te la da la hidráulica, el gas, el carbón o la nuclear, básicamente. O sea, al final, retorciendo un pelín tus palabras, el tener una interconexión baja con Francia puede suponer incluso una oportunidad a nivel país. Esto es de casi primero de economía. Es que yo no hice economía. Bueno, pero te quiero decir que si mi electricidad es más cara que la francesa, yo debo estar suplicando por una interconexión. ¿Por qué? Porque eso me va a abaratar mis costes. Si mi electricidad es más barata que la francesa, pues tampoco necesito tanta interconexión. Yo prefiero tal. Cuando se habla del 15%, pues, y España dice, es una isla energética porque tenemos el 3%. Bueno, vamos por partes. Tenemos el 3% porque tenemos una capacidad instalada de 120.000 megavatios. Pero en realidad nuestro consumo son 30.000. El pico de consumo son 40.000 en el año 2024, en enero y por la noche con calefacción. Por lo tanto, si tú tienes una interconexión que es el 3% de 120 y lo que necesitas es 40, pues tienes un 9% de interconexión. Todavía es bajo, pero respecto al apagón, la interconexión no nos hubiera servido de nada. ¿Por qué? Porque estábamos exportando a Francia y en cuanto se vieron las alteraciones en la tensión o en la frecuencia de la electricidad en España, Francia cortó para preservar su sistema. Luego, enseguida, 2 horas después, ya estaba dándonos electricidad. Pero de nada nos hubiera servido tener 4 veces más de interconexión. Hubiera cortado igual porque el problema se había generado en España. Por lo tanto, no se hubiese recuperado un poco más rápido al tener igual en el momento ese, ¿no? Pero el problema lo hubieses tenido igual. El problema lo hubieses tenido igual. Pues efectivamente, si hay más interconexión, pues a lo mejor Bilbao, que tuvo luz a las 5 de la tarde, un par de horitas antes, o Zaragoza antes, pero al final el problema gordo no lo hubiese evitado, porque eso es en automático. Es decir, todas las centrales, nosotros recuperamos todo el suministro en menos de 17 horas. ¿Por qué? Porque todas las plantas que se desconectaron lo hacen para preservarse. Si tú tienes alteraciones en la tensión, pues las máquinas se desconectan en automático. ¿Por qué? Porque si tú la máquina se traga la alteración en la tensión, pues puede tener alguna avería seria.
Y si estamos hablando de nucleares, más. Por lo tanto, las nucleares lo hicieron muy bien en desconectarse de golpe. A raíz del apagón ha salido mucho informe previo al día, ¿no? De Red Eléctrica, de Repsol, justo la semana anterior, ¿no? Que ya venían avisando. ¿Crees que a corto plazo va a tener impacto positivo en la política energética del país y el cómo gestionamos el mix? ¿O que vamos a hacer un poco como siempre y nos vamos a olvidar del tema y no va a cambiar nada? A corto plazo ya la ha tenido, es decir, por restricciones ya ha entrado mucho más... Más ciclo que... El final de la semana del 28 de abril, aunque hubo puente y es difícil y tal, pero ya se estuvo forzando Red Eléctrica. El mercado, primero se estima la demanda, después se piden ofertas, la Organización del Mercado Eléctrico pide ofertas y después, una vez que se ha casado económicamente, se envía a Red Eléctrica para que Red Eléctrica ponga restricciones. Es decir, para que esto funcione bien, tiene que hacer así. Entonces hay centrales que funcionan porque han ganado su oferta y centrales que funcionan porque, aunque su oferta sea menos económica, Red Eléctrica fuerza que funcionen para garantizar la estabilidad del sistema. Bueno, pues las restricciones de Red Eléctrica en la segunda parte de la semana subieron mucho. Y si comparas la generación actual que tenemos con la generación del día de Marras y la semana anterior, pues por lo menos hay un 3-4% más de generación firme. Es decir, que... ya ha tenido esa reacción. Esa reacción ya ha tenido. Ahora, sobre el debate nuclear, pues te vas al Parlamento y ya visteis lo que dio de sí. Volvemos un poco a ideas posicionadas ideológicamente, ¿no? Sí, cuando yo lo que creo es que lo que hay que decir es, mira, la nuclear de momento es barata, es limpia y es firme. Cuando tenga almacenamiento, me podré plantear el cerrarla, pero mientras no tenga almacenamiento, es que no me lo debo ni siquiera de pensar. Ahora, aquí seguimos. Hay, de todas formas, porque estuve revisando la semana pasada un poco números, intentando ver si había habido un cambio o no. Realmente las restricciones han subido, pero tampoco desorbitado. O sea, previo al 28, a lo mejor estábamos hablando de una media de 20 euros megavatio, no sé si estoy diciendo una tontería, y post incidente 24, 25. En coste. En coste. Pero, en porcentaje. Pero lo que se ha metido es mucha hidráulica. Vale. Es decir, el día de Marras, a las 11 de la mañana se cortó toda la generación hidráulica. ¿Por qué? Porque como el mercado se iba a cero, pues nadie quería funcionar en horas de cero. Porque si yo tengo el agua, pues la puedo verter a las 9 de la noche, que me pagan 100. Entonces, ese corte de todo el agua a las 11, pues es una de las cosas que se produjo, que ahora no se produce. A mí, antes de que nos vayamos por otro lado, o sea, el tema de las redes me interesa mucho porque no tengo claro que lo entienda bien. O sea, entiendo que hay una parte de invertir en redes como concepto. Si la interconexión no es tanto ese lugar hacia donde va la inversión, o sea, ¿por qué es sano para tener más redes para España como isla? Si tú quieres electrificar el transporte, tendrás que tener en las carreteras, pues en las gasolineras, tendrás que tener no gasolineras, sino electrolineras. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en una estación de servicio media que tenga 8 posiciones de carretera, pues en la A3, por ejemplo, que tenga 8 posiciones, pues 8 posiciones en 5 minutos, es lo que tardas en repostar un coche de gasolina, pues significa que cada posición en una hora atiende a 12. Y o sea, 8 posiciones ese incremento de son demanda 96 punto, coches, ¿no? es lo que se atiende en una hora en una gasolinera, lo máximo. Vamos a suponer que como no están llenas, tal, me da lo mismo, cógete el número que quieras, 60, 70, en lugar de... Y esos 70 los tengo que cargar eléctricamente, y la carga media son 20 minutos. Por lo tanto, tendría que tener, con 60, tendría que tener 20 posiciones eléctricas. Pero te regalo la mitad, 10 posiciones eléctricas. 10 posiciones eléctricas es como alimentar de alta potencia, porque quieres carga rápida, es como alimentar una ciudad de 200.000 habitantes en una gasolinera. Entonces, eso requiere redes. Sí, o sea, mi punto es, o sea, entiendo que necesitas más redes. Cuando vas a mover más electrones necesitas más carretera para esto, ¿no? O sea, esa parte está clara.
¿Es lo que está frenando ahora o es el hecho de que no haya esa demanda o está tan o sea, es una pescadilla que se mueve la cola como... Son dos hechos fundamentales. Uno, la retribución a las redes. Si tú pagas en España el 4,5% y en Estados Unidos el 7%, pues ¿dónde va a ir el dinero? Entonces ahí hay un tema que se está discutiendo ahora, está la CNMC con todas estas historias, pero eso es un primero. Y segundo, la planificación. Si ahora va alguien a una distribuidora eléctrica a decir quiero conectarme, la distribuidora le tiene que decir que en el año 27 le contesta, porque hay ciclos cerrados de planificación por 4 años. Vale, eso tiene mucho más sentido, claro. O sea, hay demanda que deja de venir porque la previsión no le encanta, ¿no? Exacto. Por así decir. Sí, sí. Vale. No es que la previsión no le encante, No, es no que carece de previsión. Vale, entendido. Cuando una empresa, un centro de proceso de datos, quiere venir aquí, pues va a su distribuidora eléctrica y la distribuidora eléctrica le tiene que poder decir: la vas a tener, estamos en el 25, la puedes tener en octubre del 26 y cuesta esto. Joder, pero yo sí que diría que o sea, creo que me falta leerme los BOEs o donde salga todo, ¿no? Pero aparentemente sí que tenemos como una gran ambición de generación limpia en España, ¿no? Sí. También de electrificación, pero porque va de la mano. Ten en cuenta que en España todo esto está mezclado con lo que yo llamo la apología del decrecimiento. Es decir, lo importante, o tan importante como reducir emisiones, es consumir menos. Entonces, claro, cuando chocas con realidades que te piden consumir más, pues no. Es decir, ¿por qué no se ha cambiado? Si tú quieres electrificar, ¿por qué no se ha cambiado la normativa de redes desde el año 18? Visto. Pues es esa segunda parte de la filosofía, de lo que yo en el título del libro es lo verde, pero en el fondo no es tanto, es lo verde, y detrás de lo verde lo que está es la apología del decrecimiento. Y entonces eso es lo que al final pues genera estas contradicciones. Que, oiga, yo quiero quitarme las emisiones, quiero acabar con los combustibles fósiles, más demanda que pero no quiero ampliar la red eléctrica. Pues oiga, entonces eso no cuadra. Una pregunta, porque a nivel... Claro, has mencionado antes que participaste en la parte de liberalización del mercado gasístico, ¿no? No eléctrico. O en el eléctrico también. En el eléctrico también. En el ministerio, cuando estuvimos en el ministerio, Piqué era el ministro, era un magnífico ministro, hicimos la liberalización, la ley eléctrica del 97 y la ley de hidrocarburos del 98. Esas dos leyes liberalizaron tanto el mercado eléctrico como el mercado de gas. Nosotros miramos mucho cómo se reparte a nivel de clientes entre las distintas empresas, y viéndolo un poco con retrospectiva, el objetivo era cambiar la pertenencia, ¿no?, de la mayor parte de los consumidores a las tres grandes. A lo mejor ha aparecido alguna nueva, pues Repsol, por ejemplo, en electricidad o algo así, pero realmente la foto sigue siendo parecida, ¿no? La mayor parte de consumidores tiene a una de las 5 grandes. Pero hay otras 20 y tantas, y tú puedes cambiar cuando quieras de consumidor. Lo que no se ha tocado es la electricidad, lo que se obligó es la distribución. Lo que se obligó en esa ley es a las empresas a separar jurídicamente su actividad de distribución con su actividad de comercialización. Entonces tú puedes tener a Iberdrola como distribuidora, pero contratar con Repsol, con Holaluz, con Gesternova, con Octopus o con Audax. ¿Crees que este modelo liberalizado va a permitir innovar un poco más sobre el modelo de negocio, o el objetivo más o menos se ha cumplido y podemos centrarnos en otros temas? O sea, yo creo que la ley eléctrica cumplió sus objetivos en la medida fundamental de que promovió que se construyeran en España 26.000 megavatios de gas natural. En el año 98 toda la generación eléctrica en España era carbón, agua y nuclear. No había un solo megavatio de gas. De solar tampoco, ¿no? De solar tampoco para esa época. De solar no había ni solar ni había eólico en ese momento. Pero esa ley ya contemplaba las renovables y establecía un sistema de prima sobre el precio de mercado para las renovables.
O sea que esa ley fue la que de verdad la primera apoyo al desarrollo de las renovables en España. Y obviamente, como estableció el sistema de precios marginal, pues lo que permitía el sistema marginal, si estudias economía, es el que garantiza el precio más barato a largo plazo. Como tú pagabas el precio de carbón al que generaba con gas, pues automáticamente todo el mundo empezó a invertir con gas, porque era más eficiente, el coste era inferior y si te pagaban el precio de carbón, pues al final, pues 20 años después, la participación del carbón en la producción eléctrica es testimonial, el 0,7% me parece que ha sido el mes pasado, y el gas pues está siendo sustituido por las renovables. Es decir, que se está produciendo un segundo proceso de sustitución. Entonces, ese sistema a largo plazo es el sistema que adoptó Europa y es el sistema que está vigente. Hay quien lo discute, pero yo sigo sosteniendo que es el que garantiza el precio más barato a largo plazo y además sin responsabilidad del Estado. Porque todo esto, toda la electricidad en España siempre hemos tenido que ir pagando cosas que el Estado había planificado y que antes o después habían salido mal. Por lo tanto, ese objetivo está. Otra cosa es que haya que hacer ajustes. Por ejemplo, pues los PPAs. Pues ahora el precio se va a -15 porque tú haces un PPA y para poder cobrar el PPA tienes que estar funcionando. Entonces, como tienes que estar funcionando a las horas centrales del día, pues tienes que seguir ofertando cada vez más barato. Bueno, pues llegas a un precio negativo. ¿Los precios negativos son buenos? Pues, hombre, es una realidad del sistema, ¿no? Es una realidad del sistema, pero a lo mejor conviene darle una vuelta. Los mecanismos de capacidad que hemos hablado antes, el asegurar un mercado a plazo, pues son cosas que hay que ir trabajando, pensando y dándole vueltas para ir adaptándolo. Es decir, las realidades cambian y la normativa tiene que adaptarse. O sea, entiendo que tú la volatilidad del mercado que al consumidor pequeño a lo mejor le puede frustrar, pero tú la ves como una consecuencia hasta positiva del cómo se implementa el mecanismo. Claro, es que lo que el consumidor pequeño tiene que hacer, pues es hacer un contrato con una eléctrica en el comparador de ofertas en la CNMC, y entonces tú te haces un contrato, pues mira, yo el próximo año a 15 o a 16, ya está. Y al cabo de un año, pues vuelves a mirar y te vuelves a hacer otro contrato con el que te ofrezca más. Porque siempre hay un Repsol que quiere entrar, o siempre hay otra empresa que hace una oferta, o siempre se producen oportunidades comerciales como en cualquier otro. Entonces, lo que hay que hacer, pues a mi juicio, pues es establecer tu contrato estable a un precio fijo con la empresa que te dé la gana, y lo vas mirando pues cada 6 meses o cada año. Y ya está. Y un consumidor que tenga más volumen de consumo, que ya se vea expuesto a que esos márgenes no le cuadren, pues que haga los ejercicios y participe en el mercado. Sí, claro, si eres un consumidor industrial importante, pues juega al mercado. Y a lo mejor, pues yo qué haría, pues a lo mejor, como siempre, pues un 50% fijo y un 50% a mercado. Como una cartera de inversión, pero en energía. Exactamente. Siempre es una cartera de inversión, siempre hay que mantener un equilibrio entre retorno y riesgo. Ese es Nosotros en un industrial es clarísimo, en doméstico quizá en España no lo vemos tanto, pero incluso hay gente que le gusta jugar ese juego de tengo mi propio portfolio energético, ¿no? Y hay comercializadoras, o sea, jugando con su propio autoconsumo y batería o incluso coche eléctrico. En UK estamos viendo que hay gente que sí que monetiza jugar en mercados de capacidad. En España todavía no se puede, ni por la figura del agregador todavía no está. Pero quería preguntarte, aunque tú estuviste mucho más en la parte de upstream, entiendo que la comercializadora en Repsol igual algo llegó en esa época, a lo mejor no, pero ¿tú cómo ves a las comercializadoras, que son nuestros clientes, y a ver si aquí Álvaro y yo aprendemos algo, aprovechando a nivel oferta ya no de industrial, sino de doméstico y media empresa, este tipo de nuevos modelos de negocio de cara al cliente final? Una opción es, te doy la tarifa plana, pero ¿las ves ofreciendo ese tipo de mecanismos de capacidad para sus clientes? ¿Esto es demasiado? A mí me parece que es demasiado. Tengo esa sensación y que el riesgo no compensa al consumidor. Al consumidor.
Esa es mi sensación. Para las medias altas grandes, pues sí, se pueden hacer ofertas y puedes agregar. Y yo creo que el tema que se eliminó, que era el cobrar por interrumpibilidad, pues es un elemento que se podía haber recuperado a la vista de lo del lunes pasado. Pero está, ¿no? ¿O no hay nada de esto ahora mismo implementado? Ahora creo que, vamos, hay veces que me pierdo, me tengo que encerrar a seguir estudiando normativa europea y demás. Que con las grandes consumos algo de esta vía todavía. Sí, el RAT, por ejemplo, sí que te permite, pero para para un mega de consumo, no para, sí, no para residencial. Entonces eso se está... pero yo creo que para medias altas se puede jugar. El agregador de demanda, pues no lo veo. Yo creo que son construcciones que hay que plasmar con la realidad. O sea, artificialmente o teóricamente el papel lo aguanta todo. Entonces yo voy a poner de acuerdo a 5.000 consumidores para jugar con su demanda y poder ofertar en el mercado. Bueno, 5.000 consumidores individuales. Es decir, un hogar de un jubilado con un hogar que vive de un unipersonal que trabaja de 8 por la mañana y otro que trabaja por la tarde y luego una familia numerosa. Es decir, a mí veo muy difícil, o sea, tienen que ser agregadores de demanda de tal número de gente para que la estadística empiece a funcionar y tú puedas asumir riesgos en base al modelo estadístico. Le puedes meter inteligencia artificial y lo que quieras, pero necesitas una masa inmensa. Ahí 100%, creo que es un reto, pero nosotros pensamos que con mucho volumen a lo mejor, o sea, hay dos caminos, ¿no? La implícita y la explícita. En España todavía no hay casos de uso, pero en UK, como decía, está el incluso de que hay comercializadoras ahí, no decimos nombres por no hacer mucha propaganda, pero que tienen... pues oye, yo te aviso de que mañana consumir a esta hora no es una buena idea porque me lo ha dicho el equivalente a red eléctrica. Si migras un poco tu consumo, que yo comprobaré 2 días después, te doy 2-3 euros. O sea, es un poco simbólico, ¿no? Y tienen 1,5 millones de personas participando en este tipo de historias. Y luego no recuerdo bien los números a nivel de cuántos megavatios movieron. Pero bueno, que hay eventos, luego está el caso de déjame controlar tu batería, o a lo mejor un 15% de tu batería, que eso en Alemania sí que está pasando, pero... ¿Qué porcentaje de la vivienda en Inglaterra es unipersonal? Bastante mayor a España, entiendo. Bastante mayor a España. Sí. Por tanto, estamos hablando de bloques de apartamentos. Sí, que en España 2/3 de la población vive en apartamentos. Entonces, yo creo es un reto implementar, sin ninguna duda. Es un reto implementar, que se puede, sí. Sin duda, creo que todas estas herramientas de inteligencia artificial y demás pues pueden ayudar en la construcción de un algoritmo a jugar. Cuando hablamos con Red Eléctrica tiene una respuesta parecida. O sea, sí, va en cascada. O sea, primero comenzamos a los grandes consumos para hacer esto y ya llegaremos a los consumidores, ¿no? Pero es un tema, sí, es un tema interesante ahí. Esa gestión del usuario yo creo que hace que el problema sea... vamos a decir, más bonito, ¿no? Sí, pero más complicado. Totalmente. Si no, no lo sería. Muy bien. Yo creo que ya entrando a la última parte de esto, hay una última sección que nos gusta que es como de vida empresarial, liderazgo. Tenemos ahí varias. Yo ahora mismo la que me viene es con los roles que has tenido tú a lo largo de tu trayectoria. No sé si nos podrías dar, Álvaro y yo estamos aquí haciendo lo que podemos, llevando esta empresa, pero consejos un poco para liderar equipos, algún consejo que tú hayas aprendido que te haya venido bien, cosas que le decías tú a tus propios managers por debajo. Pues mi primer consejo es escuchar. Es decir, en cuanto las empresas crecen y se empieza, o sea, la humanidad ha progresado por el principio de división del trabajo. Pues, unos se dedicaban a la ganadería y otros se dedicaban a ser guerreros y así, con esa división, iba progresando, ha ido progresando la humanidad. En una empresa es prácticamente igual, hay que dividir el trabajo para ir progresando, pero esa división del trabajo lo que significa es que el que está más o menos gestionando deja de saber parte o casi todo de lo que hacen los de abajo. Entonces, pretender desde arriba saberlo todo es uno de los mayores errores que se pueden cometer.
hay que escuchar, porque el de abajo sabe siempre más que tú de lo que está haciendo. Ya, un ejercicio de confianza ahí también. De es un tener ejercicio un equipo de confianza, pero siempre tienes que escuchar, porque luego si tú tomas la decisión última y no has escuchado al que está al pie del terreno, pues las posibilidades de equivocarse son más altas. En general, somos todos igual de listos o igual de tontos y las equivocaciones provienen fundamentalmente de una información equivocada. ¿Por qué se toman decisiones con información equivocada? En mi opinión, porque no se escucha suficientemente a los que están en el frente de batalla o a pie del terreno, llámalo como lo quieras llamar. Y ese es un primer consejo que doy siempre. Qué bueno. Yo quizá o tenías otro, porque tengo varios más, tengo varios más, pero ese para mí es el más importante. Vale, no, yo te iba a preguntar, llevándomelo quizás al otro plano, que es el de la energía. La energía es un sector que o aburre mucho y quieres como desentenderte, o que enamora, ¿no? Yo creo que en tu caso es más el segundo. ¿Qué es lo que ha hecho que estés tanto tiempo pegado a la energía? Pues mira, hay un libro que leí hace mucho tiempo sobre la evolución biológica, que se llamaba El azar y la necesidad. Bueno, pues eso, la tesis de ese libro es que las mutaciones ocurren por azar, pero después del azar, pues esa mutación resulta que produce una mejor adaptación al medio. Bueno, pues en principio pues es más o menos la misma mezcla. Es azar y luego que te gusta. Y que luego, pues efectivamente, la energía es lo que mueve el mundo. Y estar en un sector que es tan básico y que sobre todo afecta a tanta gente, pues siempre es gratificante. De las cosas más gratificantes es la función pública, por ejemplo, en materia energética, donde estás afectando a todo el mundo. La primera vez que se bajaron las tarifas eléctricas en España fue en el año 97 y lo hicimos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas pues son muy gratificantes. La frase que has dicho de la energía mueve el mundo, yo creo que se vivió muy bien el 28 de abril, ¿no? Que de repente, literal, nos dimos cuenta de la dependencia que teníamos de ella, ¿no? Sí. O la energía tiene restricciones técnicas y restricciones económicas. Entonces, una de las cosas que me gusta insistir es que cuando los economistas nos ocupamos de la energía tendemos a olvidar las restricciones técnicas. Cuando los ingenieros se ocupan de la energía se tienden a olvidar de las restricciones económicas. Y cuando los ecologistas mandan en la energía tienen el riesgo de olvidarse de las dos. Y pues parte de los problemas que se vivieron pues encajan, en mi opinión, en ese marco genérico. Y una pregunta, porque a mí me toca dar clase en el máster a industriales, ¿no? Y no me sé el número, pero es algo así como que el 50% de la promoción se suele ir a consultoría, otro 20% se van a banca, a energía se van muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que está terminando una ingeniería industrial, ¿no? Que una de las principales salidas debería ser esa? ¿Qué les dirías para que entrasen en el sector? No de convencerles, sino un poco qué hacer o por dónde ir. Pues lo mismo que os he dicho, que la energía mueve al mundo y si quieres estar en algo que mueve el mundo y que va a seguir moviéndolo y cuyos cambios van a determinar en muy buena medida desde la geopolítica hasta la política del día a día, pues que ese es el sector. El problema también pues es en una consultoría estratégica o en una banca de inversión, pues los primeros salarios son más altos que hacer una carrera en la industria. Y bueno, pues eso es lo que está, en mi opinión, desequilibrando el panorama. Pero bueno, eso son decisiones de cada uno que son todas muy comprensibles. Si empezases ahora tu carrera en la energía, ¿en dónde lo harías? No en empresa, sino en qué parte de la industria. En la administración pública, como la empecé. En la administración pública. Sí, porque te da una perspectiva de conjunto. ¿A nivel regular desde ahí o a nivel más técnico de...? Te permite dos cosas. Una, tener una visión de conjunto. Dos, ver las interrelaciones entre la política, la ingeniería, la administración. Y después te permite también una ventaja, que es
que tú tratas con directivos de las empresas. O sea, yo con 25 años en la administración trataba con directivos de las empresas que los propios trabajadores de esa empresa con mi edad no veían ni de lejos. Bueno, pues eso es una ventaja porque los directivos saben y te enseñan. Y entonces tienes que escuchar para poder aprender de ellos. Pero la administración, obviamente, yo no puedo decir a nadie que haga toda su vida en la administración. Pero una mezcla de administración y empresas a mí me parece que, por lo menos para mí, ha sido una magnífica mezcla. Porque también al mismo tiempo la tensión de la cuenta de resultados todos los meses es una tensión que no se tiene en la administración y que es de lo más educativa. Sí, cuéntanoslo. Qué vale. tensión, qué tensión. Un par para terminar ya. Hay una que nos gusta hacer que es: en 2050, ¿cómo te imaginas el sistema energético en España? Y aquí puedes tomar la visión que quieras. Pues mira, yo creo que en la línea que he marcado antes en las preguntas, yo creo que habrá una participación de la electricidad en el consumo de energía final, pues que si ahora estamos en el 20 y tantos, pues podría estar en el 40 y tantos, ya me gustaría que llegáramos al 50, pero dos, que espero que hayamos sido capaces de conjugar las necesidades de la descarbonización con las necesidades del crecimiento económico. Porque lo que estoy convencido es que no hay ninguna reducción de la desigualdad ni ninguna mejora de la posición económica, de la riqueza del país, si no hay crecimiento económico. Entonces, lo que más me asusta es esa tendencia a decir hay que dejar de crecer, hay que ir en bicicleta. Muy bien, vale, el que pueda que vaya a trabajar en bicicleta, pero no es posible organizar el tráfico de mercancías con bicicletas. Es decir, todo lo que nos hemos inventado la humanidad a lo largo de los años, pues las vacunas. Ahora cuando veo a algunos desnortados, en mi opinión, que niegan la virtualidad de las vacunas, pues digo, oiga, es que hemos llegado a 8.000 millones gracias a las vacunas. Este es un buen camino para reducir, quitarnos las vacunas de en medio. Entonces, todo lo que ha sido progreso, pues ves gente desde cualquier punto de vista ideológico que lo trata de negar. Una amiga mía, siempre lo cito, pero una amiga mía con el tema del COVID me dice, ¿te vas a vacunar? Sí, me voy a vacunar, pero es que estoy muy preocupada porque me han dicho que esto está organizado por Soros para absorber nuestra voluntad. ¿Y para qué quiere Soros mi voluntad? Bueno, pues ese tipo de cosas que las llegas a oír, pues... entonces, esa es una preocupación, pero yo creo que sí, y que iremos a una electrificación de la economía y que iremos a una reducción de emisiones y que creo también, o aspiro a que se abran paso, pues soluciones de neutralidad, como por ejemplo reforestar. O sea, si tú reforestas vas a captar mucho más CO2 de la atmósfera y vas a tener una fuente de biomasa que es fundamental para el neto cero en muchísimos procesos industriales. Por lo tanto, ese tipo de soluciones, pues que son sencillas o relativamente sencillas, pues pueden tener una virtualidad notable. Qué buena. ¿Y quién consideras que deberíamos traernos al podcast a hablar de estos temas, de energía, de actualidad? Pues cualquiera. Hay muchísima gente que sabe mucho más que yo. O sea, ahí tenéis perfiles más técnicos y tenéis perfiles más geopolíticos si estáis muy interesados. Pero Geopolítico nos tendríamos que traer, que no suele ser gente que esté ahí en el día a día. Bueno, pues hay gente, pues tenéis a Gonzalo Escribano, que está en el Elcano, tenéis a Ana Palacio, que escribe artículos en El Mundo, la podéis leer, que escribe artículos bastante sesudos y bastante bien orientados. Es decir, hay gente de mucho nivel. Iremos. Vale, pues yo creo que ya está, no sé si te has quedado con ganas de contar algo más. No, simplemente un último consejo es que tengáis presente que al principio de la carrera profesional se necesitan conocimientos técnicos. Si vas creciendo y vas triunfando, necesitas conocimientos gerenciales.
Y si sigues triunfando y sigues creciendo, lo único que necesitas es saber tratar personas. O sea, que esa es una característica que no os olvidéis, porque al final quien triunfa en los negocios es porque sabe tratar personas. Anotado, para trabajar en ello. Pues con esto nos despedimos, yo creo. Muchísimas gracias, Nemesio. Gracias a vosotros. Energéticamente, un podcast de Clevergy.